felicidad. Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, ahora sí, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y vamos a iniciar haciéndolo con el himno número 434. Himno número 434, todas las promesas. Perdón. Jesús mi guía. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el himno 412. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras noche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su
Gloria a nuestro Dios. Sigamos alabando el nombre de Dios con este coro muy hermoso que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. La bendiga. Mira, ayer la grabación está como usted dijo al final. La grabación Vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios con el himno que se titula Señor mi Dios.
¿Cuántos necesitamos al Señor en nuestro corazón? Gloria a Dios.
Vamos a invitar en este momento a nuestro hermano Winter para que nos pueda dirigir en oración, ¿verdad? Por favor, para poder iniciar nuestra programación de esta manera. Feliz sábado, hermanos. Reverentemente quiero invitarlos a ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor su bendición en esta hermosa mañana. Inclinemos el rostro y oremos. Maravilloso Señor y Padre nuestro, santo, santo es tu nombre. Una vez más te agradecemos, Señor, por la vida y por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar para adorarte en espíritu y en verdad. Queremos suplicarte que en este hermoso sábado tu presencia se pueda sentir y todos los que estamos aquí, Señor, nos podamos gozar, Señor. Bendícenos, por favor, y dirígenos durante todo este día y los días que nos regales en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, queridos hermanos y amigos, como ayer lo mencionamos, hoy nuestro programa más que todo se basa en un concierto que vamos a tener, donde nuestros hermanos que fueron invitados durante esta semana a estar con nosotros van a entonar diferentes alabanzas para honra y gloria de nuestro Dios. Quisiera, mis queridos hermanos, cuántos nos hemos sentido muy contentos de que nuestro hermano Luis Reynoso, nuestra hermana Lucrecia, nuestro hermano Denis y nuestro hermano Mario Bonilla también haya estado con nosotros alabando el nombre de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Quisiéramos escucharlos nuevamente. Gloria a Dios. Pero antes de eso, me gustaría que podamos, así rápidamente, en 5 minutos, poder analizar un poquito lo que estudiamos durante esta semana en la lección de escuela sabática. ¿Sí? La lección de escuela sabática llevaba por título Acumulen tesoros, ¿en dónde? En el cielo. ¿Sí? Acumulen tesoros en el cielo. Y en Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37 decía: ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Mis queridos hermanos, queridos amigos, en ningún momento está mal y en ningún momento es pecado que usted y yo podamos tener posesiones terrenales, posesiones acá en la tierra. De paso, hay un texto en la palabra de Dios, en una de las epístolas del apóstol San Juan, donde dice: amado, yo deseo que seas próspero en qué, en todo, ¿verdad? Claro que sí, el Señor anhela y desea que nosotros prosperemos en cada área de nuestra vida. Sin embargo, el problema radica cuando nos concentramos únicamente en lo terrenal y nos olvidamos de lo más importante, que es lo celestial. El problema radica cuando tú y yo ponemos nuestra mirada solo en las cosas, en las posesiones materiales, y nos olvidamos de lo más importante, que es tener a Cristo en nuestro corazón. La palabra del Señor y uno de los mandamientos nos menciona, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer lugar en nuestra vida siempre debería de ocuparlo nuestro Señor Jesucristo. Eres el primer lugar, eres el que debería de tener el primer lugar en nuestra vida. En otro momento Jesús también dijo: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y dijo el Señor Jesús: no hagas tesoros en la tierra, más bien haz tesoros en el cielo, porque ¿de qué sirve todo lo que tenemos si al final nos hemos de perder? Mis queridos hermanos, queridos amigos, a lo largo de la historia, en la palabra del Señor, durante esta semana estuvimos meditando, estuvimos estudiando algunos ejemplos que nos ayudaron a comprender y a entender lo importante que es que nuestra mirada esté en las cosas celestiales, que nuestro tesoro esté en el cielo y no en la tierra. Uno puede decir: pero pastor, ¿será que hay un banco allá en el cielo que yo puedo mandar un depósito, verdad, y que ahí se esté acumulando para cuando venga Cristo Jesús? No, no se trata de dinero que tú acumules en el cielo, sino lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso para Cristo Jesús? Lo más valioso es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos y amigos,
bendición para otras personas. Dos claros ejemplos que en esta semana la lección nos comentaba. El primero, mencionaba que Noé no halló gracia delante de las personas. ¿Se recuerda? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no halló gracia, ¿verdad?, delante de las personas? Tanto tiempo pasó predicando Noé, tanto tiempo pasó hablando Noé, tanto tiempo pasó diciendo lo que iba a ocurrir con el deseo de que las personas pudiesen salvarse. Y es interesante porque el libro de Poesía menciona que las dos razones por las cuales Noé no halló gracia delante de las personas fue, número uno, porque sencillamente no creía en lo que iba a suceder. Nunca había llovido. Y cuando Noé estaba predicando, entren al arca, porque va a haber un diluvio, nadie le creía. Pero en segundo lugar, queridos hermanos y amigos, es porque las personas estaban tan arraigadas a sus posesiones, a lo que tenían, que no tenían tiempo para poder escuchar el mensaje de salvación. Estaban distraídos en las cosas de la tierra, que se olvidaron y no pusieron atención a lo más importante que dependía de eso, su salvación. Y ya todos sabemos cómo terminó la historia. Ahora bien, hay otra historia que mencionaba la lección, que tenía que ver con Lot. ¿Sí? ¿Qué decisión tomó Lot? Porque en cierta ocasión Abraham y Lot tuvieron que separarse, cada uno escogió hacia dónde ir. Y Lot escogió una tierra que se miraba pues bien atractiva, ¿verdad? Sodoma y Gomorra se miraba bien atractiva. Pero ¿por qué tomó esa decisión? Porque estaba viendo las cosas materiales. Luego, cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, nosotros conocemos la historia, ¿verdad?, en que incluso su esposa, por tal de todavía tener su corazón arraigado a las posesiones terrenales, se convirtió en una estatua de sal al ver para atrás. Una orden que el Señor había dicho: no vean para atrás, no volteen a ver hacia atrás, caminen y sigan adelante. Pero tanto era el deseo, el llanto de la esposa de Lot, que decía: oh, mi casa, oh, mis posesiones, oh, todo lo que tengo. Y eso lo hizo volver a ver hacia atrás. Y ahí terminó la vida de la esposa de Lot. ¿Qué no nos pasa, mis queridos amigos y hermanos? Que por estar arraigados, por estar aferrados a las posesiones materiales, perdamos nuestra salvación. Mis queridos hermanos y amigos, es necesario que demos prioridad a lo que el Señor anhela para cada uno de sus hijos. Durante esta semana se ha estado compartiendo la palabra del Señor, haciendo una invitación a cada uno a que podamos entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso yo les exhorto, les animo a que, como decía la lección, no hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en el cielo, donde realmente está lo que más vale. Que Dios nos ayude a poder poner en práctica estos principios, estas enseñanzas, y que todo lo que somos y todo lo que tenemos le demos siempre gracias a nuestro Dios y podamos compartirlo también con las demás personas. Que el Señor lo bendiga. Vamos en este momento entonces a proceder a nuestro concierto que tenemos en esta mañana, y vamos a iniciar con una hermosa alabanza a través de una de nuestras hermanitas de la iglesia, ¿verdad? Así que Évole tiene el deseo de alabar el nombre de nuestro Dios a través de un canto. Así que vamos a darle el tiempo a ella para que pueda alabar el nombre de nuestro Creador. Luego, nuestro hermano Denis alabará el nombre de nuestro Dios. Luego, nuestra hermana Lucrecia. Y por último, nuestro hermano Luis, ¿verdad? Nuestro hermano Mario, ¿estamos también? Muy bien, también nuestro hermano Mario con una poesía, ¿verdad?, va a estar con nosotros también. Hermanos, deleitémonos en estas alabanzas que son para honra y gloria de nuestro Dios.
Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermano. Amén. ¿Se están gozando de la presencia del Señor? Amén. En esta mañana, en esta preciosa mañana que Dios nos permite y nos da la oportunidad de poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Y yo estoy contenta porque veo tantas personas acá que aceptaron venir primero a escuchar la palabra de Dios y dejar todo lo que hace atrás. Así que yo les invito a que ustedes escuchen este
¿Cuántos damos nombre de los hermanos? Amén. También vamos a tener una alabanza musical. Nuestra hermana Aurelia viene a alabar el nombre de nuestro Dios con un instrumento, ¿verdad? Y es con, si no mal recuerdo, la armónica, ¿verdad? Así que para Dios sea la honra y la gloria también. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes en este precioso día. Para honra y gloria del Señor, voy a tocar esta alabanza que lleva un gran mensaje para cada uno de nosotros. Perdí la delante a Jesús, Él dio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio el perdón. Muchas gracias, hermana Aurelia, sin duda alguna, ¿verdad? Un hermoso himno, un hermoso canto que nos eleva hacia el trono de la gracia. Vamos a seguir escuchando hermosas alabanzas para nuestro Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano Dennis que pueda acompañarnos y que él también pueda alabar el nombre de Dios. Y el tiempo se ha acabado. Miren que pasó tan rápido. ¿Saben cuando recibí la invitación de hermano Alfonso? Antes de eso, estaba pidiéndole al Señor. Vine hace 5 años acá. Hace 5 años. Hermano Ray, hermano Manuel me invitaron a una campaña, la iglesia central, si no estoy mal. Y le pedí al Señor, por favor, que me inviten allá al living con los hermanos y pasamos 5 años y nada. Pero el Señor me trajo acá, ¿sabe? Yo vengo de una familia muy especial, donde los principios del Señor están ahí. Tenemos pocos recursos, ¿sabe? Vengo de una familia muy humilde, pero donde hemos aprendido a tener una fe enorme. Y hoy, mis hermanos, puedo decirles de que el Señor ha proveído todas mis necesidades. Para honra y gloria de Dios, yo quiero compartir este hermoso canto. Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, proveyó para Elías su pan. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. El justo por la fe vivirá. Y su plan jamás le faltará.
espera, Dios proveerá. Recuerdo la historia de Abraham y la prueba con su hijo Isaac. A su tiempo Dios proveyó. Espera, hermano, Dios proveerá. Escucha esto, mi hermano. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, si proveyó para mí a su paz. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, si proveyó para mí a su paz. Dios proveerá, espera, Dios proveerá. ¿Pueden cantarlo conmigo? Sí, Dios proveerá. Dios proveerá, aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá, si proveyó para mí a su paz. Cántelo conmigo. Espera, Dios proveerá. Una vez más. Dios proveerá. Créanlo, créanlo. Aunque a veces parezca imposible. Dios proveerá. Proveyó para mí a su paz. Dios proveerá. Espera, solo espera. Dios proveerá. Espera, hermana. Dios proveerá. ¿Cuánto lo cree, mi hermano? Dios va a venir de donde usted no se imagina, pero de que Dios provee, Dios siempre provee. Hemos venido acá. Hemos recibido la invitación, hermano Luis, hermana Lucrecia, y hemos visto la mano de Dios. Yo creo que sí. Y hemos venido, todos hemos hecho un esfuerzo, ¿sí o no? Y igual, los que compusieron estas flores, que hemos estado unas semanas trabajando, las de la comida, todos han hecho un esfuerzo, pero usted sabe por qué y para qué. Para que tú entregues la vida a Cristo. Hemos viajado desde muy lejos, varios hermanos de República Dominicana, de Estados Unidos, pero hemos venido, mis hermanos, acá porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan especial para usted. Dios ha arreglado todo para que hoy tú entregues tu vida a Cristo. Yo quisiera que a través de este canto podamos rendirnos hacia tantas cosas que el Señor ha hecho para que nosotros nos acerquemos a Él. Maravilloso nuestro Dios. Música, por favor. Este canto de la iglesia. Y los que pueden cantarlo conmigo. Pero cántalo con convicción. Rindámonos al Señor Jesús.
Gloria a Dios. Yo no me voy a ir hoy sin ver que tú entregues tu vida a Cristo. Yo voy a estar presente en los bautismos y yo quiero ver la satisfacción por la cual el Señor nos ha traído a este lugar. Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria a Dios. Pues me llamo Lucrecia Rojas, soy de la República Dominicana, vivo en la Florida. No quisiera irme de aquí sin antes contarle un breve testimonio. Yo soy sobreviviente de las Torres Gemelas. Es decir, que cuando se cayeron las torres, yo estaba ahí adentro, pasando por todas esas cosas que ustedes vieron por la televisión. Yo estaba ahí adentro, pero Dios tenía un propósito. Él quería que yo estuviera hoy aquí, en la ciudad de Liverpool. Por eso el Señor me dejó conmigo.
estamos tan agradecidos, no sabemos cómo agradecerle tantas cosas, viendo a los hermanos trabajando desde el sonido, la cocina, las flores, la limpieza, la conexión, de traer todas las cosas aquí, los hermanos viniendo cada noche para apoyar esta campaña, el hermano Alfonso, que vivimos en 3 estados diferentes, Luis vive en Connecticut, Alfonso vive en Texas y yo vivo en la Florida, y así Dios nos trajo hasta acá con manos fuertes. Yo, por ejemplo, soy enfermera y tengo que dejar mi trabajo a alguien ahí porque no puedo fallar. Nosotros no tenemos vida. Pero Dios permitió que esta semana yo estuviera aquí. Tengo 2 hijos que son hijos míos y tengo 3 hijastros. 2 de ellos son pastores, una hijastra que es enfermera, un hijo que es psicólogo y otro que es comunicador. Así es que le pido las oraciones por todos mis hijos, lo que Dios me dio y lo que Dios me prestó. Y mi esposo, que es de Honduras, de allá de San Pedro Sula. Saludos que él anda conmigo. Así que Dios le bendiga. Y esta canción que voy a cantar ahora, ustedes todos la conocen. Sí. Tantas cosas de mí.
En los coliseos romanos sucedieron tantas cosas terroríficas. Para el pueblo se convirtió en un circo. Le llamaron el circo romano. Allí, en ese lugar, dieron su vida muchos por amor a Cristo. La historia que les voy a contar hoy en poesía tiene que ver con uno de estos hombres que se aferró a Jesús y dio su vida también en una ocasión. Hoy voy a declamarles el circo romano. Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos delante y tremendo. Causó impresión profunda su presencia. Muera el cristiano, el incendiario, el pérfido, el traidor, gritó la multitud con un rugido por lo terrible, semejante al trueno, como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo. Marciano, al escucharlo, irguióse al fin, desprendióse de los brazos de los siervos, alzó la frente, contempló a la tumba y con un raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrato regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 puso miedo, porque la turba al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegaron a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. César, le dijo, miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si eso me hace morir, muero inocente. Y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en él creo, César, es que en lugar de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso. Al mismo tiempo que un enorme león saltaba del circo, la risada en melenas sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo.
llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos y hubo un momento que de hombre urbano parecía cual si en presencia de un hombre tan sereno Pavón sintiera el valeroso bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Duró la escena largo tiempo, pero al cabo del hijo del desierto la fiera venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió la multitud. Brilló la sangre, se empapó la arena, y aún en la lucha de flor tremendo, Marciano, con un grito de agonía: ¡Que me perdone, Nerón!, dijo de nuevo. Aquel grito fue la zarpa del feroz animal cortó su aliento y ahí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Bendiciones. Bueno, así que amigos de Mount Firme TV, cortamos transmisión y le invitamos a ver la segunda parte de esta transmisión hoy día. Esténse pendientes para las transmisiones que nosotros tendremos durante todo el día. Así que nos pasamos para la segunda parte. Rogamos por su comprensión y nos vemos en un instante. Muchas gracias.